Hola, bendiciones a todos. Hola. Bienvenidos al programa de los Salmos, donde vamos a estar compartiendo un momento de la palabra del Señor, un momento también adorando, exaltando al Señor y poder conversar un momento acerca de los Salmos que el Señor nos dejó en su palabra y que son hermosos para nuestra vida. Se dice que los Salmos hablan de los distintos sentimientos del ser humano, en los distintos estados de ánimo en los cuales podemos estar en un momento determinado en nuestra vida. Son alabanzas en momentos de tristeza, de la historia. Y creamos este espacio para instarles a ustedes también a que en sus casas conversen, abran sus Biblias, se sienten alrededor de su mesa y hablen en familia de la palabra del Señor. Así es. Vamos a orar, en primer lugar. Vamos a orar. Amén. Le damos gracias al Señor por su misericordia. Gracias, Dios mío, por estar aquí reunidos, Dios mío, en este programa, Señor. Gracias, Dios mío, porque nuevamente podemos estar transmitiendo desde este lugar, Señor. Bendecimos a cada hermano, a cada persona que va a poder escuchar esta reunión, Señor, este culto de adoración, porque en realidad siempre todo lo hacemos para adorar el nombre de Jesús, todo lo hacemos para entregar lo que el Señor nos entrega diariamente. Bendice, Señor, a todos los que van a escuchar, van a estar con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a empezar alabando al Señor, que quería compartir Vamos a compartir el tiro. Vamos a cantar primero. Y vamos a cantar un poco. Ya, vamos a cantar. Cante con nosotros. En Él confiamos, y esta alabanza salió en un momento también de intimidad, de poder estar adorando un momento al Señor, poder estar conectados con el Señor, y nació esta alabanza que se llama En ti confío, en el nombre de Jesús. Jesús, tú eres mi Salvador, eres mi Redentor. Venciste la muerte, la cruz. Cuando no hay fuerzas, tú sostienes mi vida. Cuando en ti creo, ocurren maravillas. Y aunque el enemigo se levante contra mí, aunque no hay fuerzas, tú me alientas a seguir. En ti confío, no temeré. En ti confío, tú eres mi ayudador. Y no es con mis fuerzas, es por tu gracia, solo Jesús llena mi corazón. Jesús, tú eres mi Salvador, eres mi Redentor. Venciste la muerte, la cruz. Cuando no hay fuerzas, tú sostienes mi vida. Cuando en ti creo, ocurren maravillas. Y aunque el enemigo se levante contra mí, aunque no hay fuerzas, tú me alientas a seguir. En ti confío, no temeré. En ti
confío, tú eres mi ayudador. No es con mis fuerzas, es por tu gracia, solo Jesús llena mi corazón. Solo en ti yo venceré, solo en ti yo viviré, solo en ti yo venceré, solo en ti yo viviré, solo en ti yo venceré, solo en ti yo viviré, solo en ti yo venceré, solo en ti yo viviré, Señor. No es con mis fuerzas, es por tu gracia. No es con mis fuerzas, es por tu gracia. No es con mis fuerzas, es por tu gracia. Solo Jesús llena mi corazón. Solo Jesús llena mi corazón. Y en Él creemos siempre. Vamos a comenzar a lavar, a escribir, La ropa. Vamos a empezar a hablar de la palabra del Señor con algunos chascarros como siempre, pero es porque estamos en vivo, la verdad. Y con hijos. Claro, y con hijos también. Ay, Señor, ya. Vamos a empezar leyendo la palabra del Señor, que el Salmo 7 vamos a empezar a leer. Y en el título de este Salmo nos habla y nos dice plegaria pidiendo vindicación. Y dice Sigallón de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Vemos también una plegaria pidiendo vindicación, significa resguardo, significa que el Señor pelea por nosotros. Y lo que dice la palabra del Señor en el versículo 1 nos dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Jehová, Dios mío. Venga. Qué importante es tener la confianza en el Señor. Qué importante es tener nuestra esperanza en el Señor. Y todas las cosas que podamos hacer en nuestra vida, poder confiar plenamente en Él, a pesar de que nos pueden estar persiguiendo, a pesar de que podemos estar acorralados en alguna situación de nuestra vida, como David. Dice, sálvame, en el mío dice, sálvame, Señor, mi Dios. No hay enchufe. Él sabía quién lo podía salvar. ¿Quién más te puede salvar? Nadie más nos puede salvar, solo el Señor. Entonces, sálvenme, carabinero, sálvenme. Claro, bombero. es que uno puede pensar en eso, puede pensar Señor. en alguien, claro. Ahí está la segura, el tiro. Y el mío dice, porque en ti busco refugio. Qué bonito. Él es nuestro refugio. En Él tenemos el refugio y Él nos salva de todos los que nos persiguen, como dice su palabra también, que dice que caerán 1000 a nuestro lado y 10.000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegarán. Porque el Señor nos salva, porque el Señor nos cuida y Él nos libra de todo, de nuestros enemigos. Sí, igual Confiamos en Él. no significa que vamos a estar exentos de problemas, obviamente. porque somos seres humanos y vivimos en este mundo y el sol sale para justos y para injustos, para pecadores. Y también enfermedades nos van a llegar y también problemas nos van a llegar.
pero debemos tener la confianza de que el Señor nos va a salvar, nos va a librar, nos va a proteger. Sí, y a lo mejor un mismo problema en una persona que confía en Dios y en una persona que no confía les pega de forma diferente. Así es. Uno tiene esperanza y el otro no. Versículo 2. Dice en el nombre de Jesús: no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Lo mismo que decíamos en el versículo anterior. Estaba pidiendo al Señor que lo librara de sus perseguidores, de sus enemigos. Dice porque entendía que sus enemigos, la crueldad de sus enemigos podían venir y como dice el versículo, desgarrar mi alma cual león, destrozar mi alma, destrocen sin que haya quien me libre. Porque así es la maldad. Destroza a la gente, desgarra el alma. Uno en el mundo no va a encontrar a un malo bueno, a un malo que diga, ya te voy a pegar, pero solo un ratito, porque me diste pena. La gente tiene maldad en su corazón. Hoy en día la gente como que no se queda tranquila hasta que lo dejan a alguien moribundo. Se cumple lo que dice, que estamos en los últimos tiempos y que la gente no tiene misericordia. Hacen portonazos, se llevan los autos con los niños adentro. O golpean viejitos. ¿A dónde va a llegar así? La maldad es así, como un león que no le importa si la persona que se le cruza es buena o es mala, tiene plata o no tiene plata. La maldad busca hacer daño. Pero qué bueno que en el comienzo David pidió salvación al Señor. Sí, y que el Señor guarda nuestra alma, porque quizás, como decías tú, no vamos a estar exentos de problemas, de dificultades en nuestra vida, pero el enemigo no puede destruir nuestra vida. El enemigo no puede destruir nuestro cuerpo. Quizás a veces nos va a querer derribar y vamos a estar casi moribundos, pero no vamos a estar muertos. Como un texto que habla y dice de derribados, más no destruidos, que habla de que eso mismo. Y qué importante es poder decir que el Señor nos cuida de nuestra destrucción, porque nunca vamos a estar destruidos si el Señor está con nosotros. Él siempre nos va a levantar. Él siempre nos va a proteger y nos va a levantar de cualquier lugar donde podamos estar. Versículo 3. Sí. Dice: Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, sé en mis manos iniquidad. Es que aquí como una continuidad de lo que está que hablando. mío dice, por ejemplo, Señor mi Dios, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué mal he cometido? Es que, bueno, en esta historia estamos viendo a un descendiente o alguien que estaba con Saúl y que ¿qué quería hacer? Quería destruir a David. ¿Y por qué está expresando esto el salmista David? Es porque él no había hecho, en esta circunstancia de la vida, él no había hecho algo malo contra la persona. Claro, él fue ungido por el Señor, pero él en ningún momento quiso derrocar a Saúl. Y teniendo al contrario, él lo respetaba siempre, lo honraba, lo quería. Y por eso él dice, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Si yo he hecho esto, si en mi mano hay iniquidad, porque a veces en esa circunstancia él no había cometido algo malo contra él. Y era una situación injusta, porque él, como decías tú, teniendo para matarlo, no lo hizo. Porque él igual era el ungido de Dios. A pesar que Dios no lo había puesto, sino que el pueblo, pero había sido elegido como rey de Israel. Y el versículo 4 dice:
Si le he hecho daño a mi amigo, si he despojado sin razón al que me oprime, ¿leo el 5 también? Sí, Porque dale, porque es una continuación. entonces que mi enemigo me persiga y me alcance, que me haga morder el polvo y arrastre mi honra por los suelos. Él mismo reconoce que, bueno, dice, en el versículo anterior decía, yo no como que no he hecho nada, ¿por qué? ¿Qué mal he hecho para que él me persiga? Pero en caso de que yo sí haya hecho algo malo, él mismo reconoce, ya, que me castiguen. Entonces que mi enemigo me persiga, me alcance, me haga morder polvo, arrastre mi honra por el suelo. Igual esto es importante, ¿sabes por qué? Porque uno de repente dice, chuta, hice algo malo, y como que quiere esconderlo. Claro. No, que me... Ucha iba a 140, pero mi cabo. Sorry, nunca más. No, y no era tanto. Así es. ¿No? Como que tratamos de buscar zafarnos de lo mismo que nosotros provocamos. Pero ¿sabes qué? Pero en realidad hay que reconocer cuando uno sí. se equivoca y saber que va a haber una consecuencia. Que me llama la atención de esto, de lo que él dice. ¿Cuál versículo que leíste? ¿El 4 y 5? Lo que él dice es que él examine. Que él examine esa situación y que diga, si, como dice, si he dado mal, ¿verdad que leí mi versión? Sí, al que estaba en paz conmigo, que persiga al enemigo mi alma y le alcance. Como que el Señor examine nuestra intención. O que el Señor examine la intención de David en ese momento. Porque en él no había nada que él le había hecho malo en esa situación. Era una calumnia. Y él se sentía perseguido, pero él está dando a conocer eso, que el Señor examine su corazón. Y a veces no estamos seguros de muchas veces así, como tan seguros, porque a veces en nosotros hay alguna maldad o hay alguna intención en la cual si el Señor nos examina, no podríamos decir como David. No se le puede esconder nada. Nada. Pero a veces tratamos de esconder cosas del Señor, pero que el Señor nos libre, que nos ayude a poder estar moralmente tranquilos y poder estar acogidos al Señor, cerca del Señor, en comunión con Él. Voy a seguir con el versículo 6. Dice, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que me mandaste. ¿Qué mandaste? De nuevo tenemos un juicio, de nuevo tenemos un resultado de todo lo que estaba aconteciendo en él. Y en realidad hoy en día nosotros igual hemos cambiado ese lenguaje. No andamos diciendo, hoy este me hizo algo malo, Señor, quiero tu justicia contra él. Porque en este tiempo es diferente, po. Lo más sano como cristiano sería pedir misericordia. Misericordia a esa otra persona, porque si pidiéramos juicio contra alguien que nos hizo mal, de repente yo creo que si yo pidiera juicio contra alguien que me hizo mal y Dios lo castigara y yo viera ese castigo, me sentiría como con cargo de conciencia de ver ese castigo. Mejor uno debería pedir misericordia. Señor, ten misericordia, que esta persona recapacite del mal que me hizo. Así es. El versículo 7, ¿quiero leer? ¿O quiero avanzar con el 6? Seguir con el 6. Estábamos ahí. ¿El 7 lo leo? Sí, léelo. Dice que en torno tuyo se reúnan los pueblos. Ah, no, estoy leyendo la mía. Pues. Sí, léelo con el que está. De ahí lo analizamos con el otro, con la otra Biblia. El 7, ¿cuál era? 7. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Sobre la congregación. Y sobre ella vuélvete a sentar en alto.
Si quieres dejarnos mensajes, algún aporte, algún aporte, sí. Si nosotros no somos. Saludo. Esta es una conversación relajada. Estamos, obvio que con respeto porque es palabra del Señor, pero estamos en la casa. Estamos hablando de la palabra del Señor en nuestra casa, como familia. Entonces ustedes están hablando de nuestra casa. Así que conversemos. ¿Qué podemos decir de esto? Que el Señor está pidiendo una protección sobre el pueblo, sobre David. En realidad. Mi versión dice... Ahí podemos entender un poquito mejor. Porque... Que en torno tuyo se reúnan los pueblos. Reina sobre ellos desde lo alto. Claro que los pueblos se reúnan y que su centro sea el Señor. En torno tuyo, dice. Se reúnan los pueblos. Reina sobre ellos desde lo alto. Que la gente entienda de que el Señor está por sobre nosotros. Él es superior. Entonces que lo miremos siempre como el superior, como el todopoderoso, el omnisciente, el omnipotente. Que entendamos de que su justicia es superior, de que su amor es superior. Que él rodee. Congregación de pueblos. Congregación de pueblos. Te rodeará congregación de pueblos. ¿Qué es lo que significa? Que el Señor va a pedir, que Él va a estar rodeando. No, dice que en torno tuyo se reúnan los pueblos. Así es. Al revés, que los pueblos se reúnan alrededor. Pero no es literal, sino que es que el Señor sea el centro. El centro, claro. Mira, la vida es una gata. ¿Y el versículo 8? El versículo 8 vamos a ir y después vamos a cantar una alabanza. Dice, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. ¿Puedo leer mi versión? Sí. Dice, el Señor, con exclamación, el Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia. Págame conforme a mi inocencia. Y sabemos que va a llegar el día del juicio en algún momento y que el Señor va a juzgar a las naciones. Pero aquí también dice, Señor, júzgame conforme a mi justicia. ¿Qué tan justos somos nosotros? De repente juzgamos al otro por lo que hizo y a nosotros por la intención que tuvimos. No debiera ser así. Debiéramos juzgar de forma pareja. Y no estoy hablando de condenar, estoy hablando de juzgar. Porque uno puede juzgar y decir, esto está bien y esto está mal. Eso también es juzgar. El Señor nos entrega una autoridad de poder juzgar, pero con misericordia, con juicio justo. Claro, y no decir, esta persona se va a ir al infierno. No condenatorio, claro. No, sino que decir, esto que está haciendo está mal y decirlo. ¿Sabes que esto está mal? No, y de hecho los profetas lo hacían antiguamente. Claro. Y decían profecías y la gente se enojaba, se molestaba. En una parte de la película Enfrentando Gigantes había un viejito que era el que oraba por los casilleros. ¿Te acuerdas? Sí. El que oraba por todos los Sí, alumnos de la sí, universidad. verdad. El que estaba orando ahí por Y él le dice al protagonista, le dice, uno juzgas por las intenciones o por lo que hizo. Porque de repente uno dice, no, es que este se equivocó y dijo esto, y somos duros. Y de repente nosotros también nos equivocamos y decimos, chuta, pero es que no era mi intención hacerlo de esta forma y que se sintieran mal. Yo lo quería hacer de esta forma, pero me equivoqué, pero mi intención era buena. O sea, tenemos que ser parejos. No juzgar a uno por lo que hizo y a otro por la intención de lo que hizo. Y dice, en el mío dice, págame conforme a mi inocencia. Y claro, de repente somos adultos
Y uno dice, ya, si ya es grande, ya qué inocencia va a tener. Pero sí, a veces cometemos errores de ingenuidad nomás. Así es. Y a veces cometemos errores y el Señor es justo, no va a decir, te condeno porque hiciste esto. Y fue en un momento de ignorancia, de inocencia. Él sabe cuando cometemos errores intencionalmente y cuando los cometemos sin querer. La justicia. Y conforme a mi integridad, dice. Es que el mío dice inocencia. Claro. Pero Integridad es lo que nos mantiene firmes, recto. Y no nos desviamos de lo que es justo, de lo que es el Señor. Porque a veces medimos nuestra justicia conforme a nuestro criterio. Y esta justicia que nos pide el Señor es una justicia íntegra, que tiene que ser justa de acuerdo al Señor y de acuerdo a lo que Él quiere hacer. Y vamos ahora a cantar un momento. Jesús es mi guerrero. Jesús es mi guerrero. Jesús es mi guerrero. Jesús es mi guerrero. Con mi alabanza pediré. No es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero sonaré. No es mi guerra sino la de Dios. Cimbal y trompeta sonaré. No es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte altavoz yo gritaré. Jesús es mi guerrero. Jesús es mi guerrero. Jesús es mi guerrero. Jesús es mi guerrero. Y con mi alabanza preñaré. No es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero sonaré. No es mi guerra sino la de Dios. Cimbalo y trompeta sonaré. No es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte altavoz yo gritaré. Él pelea por nosotros, Él es nuestro guerrero, Él nos cuida, Él nos defiende. Versículo ¿Qué vamos a hacer? 9. Hijo, toma, pásasela. Vamos en el versículo 9 y ¿qué lo lees tú o yo? Tú, no. Dice, Dios justo, que examinas mente y corazón, acaba con la maldad de los malos y mantén firme al que es justo. Dios justo que examinas mente y corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. Como decíamos delante, el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe lo que estamos pensando, Él sabe lo que estamos sintiendo. Así es. Y Lo que hablábamos justamente anteriormente, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Qué es lo que hace Él? Examina. Examina nuestros pensamientos, examina nuestra intención, examina lo que hay en nuestro interior. y es el único con el poder de acabar con la maldad de los malvados. Así es. Y de mantener firme al justo, porque de repente el justo ve tanta maldad que puede desfallecer. Claro. Porque mucha gente a lo mejor puede pensar, pucha, ¿por qué a este le va tan bien? Si es, mira cómo es.
¿por qué siempre cambia de auto todos los años? El pasto del vecino siempre es más verde. Sí, es lo que Pero decíamos en pero algunos nosotros no tenemos que programas pensar, anteriores. no tenemos que pensar, ¿por qué este otro es más próspero que yo? Si yo le sirvo al Señor. No se preocupe por las cosas que pueda obtener en este mundo. Preocúpese por tener una mansión en el reino del Señor. Así es. Así es. Él fenezca, dice. No sé qué dice ahí en tu porque esa palabra no dice nada. Ah, ¿verdad que leí yo? Sí. Dice fenezca la maldad de los inicuos, que acabe, que desaparezca. ¿Y qué dice? Establece tú el justo. Que tú lo establezcas, que la justicia sea, que a pesar de que a veces la justicia es dura, a veces no la entendemos lo que la justicia del Señor, porque para nuestra visión no es lo correcto. Dice excede más. Pero ¿qué dice? Oh, anda. Ya juguemos. Que en el mío decía, acaba con la maldad y mantén firme al que es justo. Sabemos que el Señor es el único que puede mantener firme al justo. Y intentemos ser de tal forma que seamos considerados justos delante del Señor. No sé lo que estaba hablando Pablo, por eso no sigo lo que él estaba diciendo. En el versículo 10, dice, mi escudo está en Dios, que salva a los de corazón recto. Es como muy parecido a lo que leíamos antes. Mi escudo está con Dios, que salva a los de corazón recto. Esa es mi versión. Y la de acá, el versículo 10, dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dice lo mismo, pero al revés. Mi corazón está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Nuestro escudo debe estar en el Señor solamente, no escudarnos en nuestras propias fuerzas, no confiarnos de nuestras propias capacidades, porque no vamos a llegar a ninguna parte así. Podemos equivocarnos, podemos cansarnos, podemos cometer errores, podemos pecar si nos confiamos en nosotros mismos. Pero si ponemos nuestras vidas en las manos del Señor, Él nos protegerá, Él nos sacará adelante, nos librará de esos errores que podríamos haber cometido si hubiésemos puesto nuestra confianza en nosotros mismos. Por eso mi escudo está en Dios. Él es que me protege. Dice que salva a los rectos de corazón. Como decíamos anteriormente, que el Señor examina los corazones y las mentes. Él va a salvar a los que son rectos. Cuando encuentre un corazón recto, el Señor lo salvará. ¿Qué podemos hacer para ser de corazón recto? Entregar nuestra vida al Señor. Si el Señor, de repente el Pablito dice, pucha, cometí errores. Ya, tranquilo, si tú reconoces que te equivocaste, está bien. No tienes que volver a hacerlo. Disculpen. Ya vamos en el versículo 20. ¿Cuál versículo? No, vamos en el 10. En el 10. Ya estoy terminando. Ah, entonces, es decir, Señor, escucha, me equivoqué, me arrepiento y quiero cambiar y voy a poner todo de mi parte para cambiar ese hábito malo que puedo tener. El versículo 11. El versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Lo mismo que estábamos hablando, Él es justo. Él mide nuestros actos y nuestras cosas de acuerdo a los criterios del Señor, que son más altos que nosotros, que su justicia es más alta. Imagínate, dice en mi Biblia, dice, Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo.
¿Por qué? ¿Por qué en todo tiempo manifiesta su enojo? Porque el hombre está en continuo pecado. Por eso. Si él le demuestra, de repente Pablito me dice, la mamá está enojada todo el día. Pero es que tú te portáis mal todo el día. Pues, Ay, nenita, claro, es verdad. Entonces, por eso pienso, si dice Dios en todo tiempo manifiesta su enojo, o sea, tampoco que se vaya a hacer el lex, bueno, perdón señor, pero tampoco que vaya a aparentar y decir, no hijo, tranquilo, está Así bien, es. te voy a bendecir. En realidad él manifiesta, él dice, no, esto está mal y está mal. Esto está mal, pero a veces, claro, nos aprovechamos y esto pasa mucho con nosotros, como los cristianos, los evangélicos, que decimos, claro, Dios es un Dios misericordioso y me equivoco una vez y 2 veces, hasta 10 veces, 15 veces. Pero el Señor se molesta y ahí va a llegar el momento, quizás que incluso se puede ir de nuestras vidas, su espíritu se puede apartar. Hay una frase que yo le enseñé al Pablito. Hijo, ven. Para que me crean. Ven. Todo lo que uno hace... Tiene consecuencias, ya. Más fuerte. Todo lo que uno hace... ¡Tiene consecuencias! Ya, eso. Era para que enseñáramos a... ¿Me tomaste mi suelo tú? Todo lo que uno hace tiene consecuencias. Así es. Ahí está. El 12. Dice, si el malvado no se arrepiente... Yo No, estoy leyendo la mía. Si no se arrepiente. mi abuelita. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Voy a leer igual la mía. Sí, léela. Mi Biblia que me regaló mi mamita. Dice, si el malvado no se arrepintiere, Dios afilará la espada y tensará el arco. Hablamos delante, somos humanos y todos nos podemos equivocar. Pero ¿con qué intención nos equivocamos? ¿De inocencia o con la intención de hacer el mal? Con deliberación, como dice. Y dice Cuidado con la hermana. que si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada. Yo no quisiera que el Señor usara su espada afilada contra mí. No quieres que te ayude. Por eso yo creo que es mejor reconocer cuando uno se equivoca, arrepentirse y cambiar de actitud. ¿13? Sí, vamos a seguir nomás, ¿ya? Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Qué fuerte lo que dice. Armas de muerte. Es que cuando no entendemos, quizás a veces no es una muerte física, sino que es una muerte espiritual, quizás a veces. Y que nos aleja del Señor y que de repente no nos vamos dando cuenta de cuál es nuestra condición real. Desde que empezamos a caer en la maldad o en las cosas malas, empezamos a caer en lo malo, en lo que al Señor no le agrada, y dice que ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Habla de los enemigos en realidad, pero el Señor nos cuida y el Señor no va a permitir que nosotros caigamos. Ya ha preparado la Biblia dice sus mortíferas armas. Ya tiene listas sus llameantes saetas. Sí, eso es una bufanda. Aquí tú dijiste, esto se lo dice a los enemigos de David. Sí. Pero, Bueno, en pero realidad igual lo podemos decir. nos sirve a nosotros en caso de que saber de que el Señor nos defiende, de que el Señor ve las intenciones del corazón de los que puedan ser nuestros enemigos y el nuestro también. Y saber que en algún momento va a haber el juicio final y entender qué es lo que queremos escoger nosotros, si queremos recibir esas llamantes saetas o si queremos vivir la eternidad con el Señor. ¿Y el 14? ¿Sí? Sí, el 14. En tu Biblia. Si quieres lo sigues tú. Dice, he aquí, el impío concibió maldad,
se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Qué fuerte versículo. El mío dice, miren al preñado de maldad, concibió iniquidad y parirá mentira. Quiere decir que cuando algo se hace con mala intención, su resultado es maldad. Sí. Es como la bola de nieve. Uno dice, no, que una mentira blanca o una cosa chica, pero en realidad el tiempo va haciendo que vaya creciendo. Que vaya creciendo. Entonces, Después no podemos pararlo porque no, es tan grande. aquí habla de un nacimiento. ¿Cómo frenáis una mentira, una maldad, concibió y dio a luz una maldad más grande? ¿Que vaya a matar la maldad? Lo dice como continuidad, como uno no se puede deshacer de sus hijos. Y ya tu maldad, ¿cómo te deshaces de esa maldad? Es tan fuerte lo que está diciendo aquí, porque uno debe medir las consecuencias de lo que hace. De saber que lo que hagamos va a tener consecuencias de tal forma que a veces las consecuencias pueden ser terribles. Por eso debemos dejarnos guiar por el Señor. Por eso debemos medir, claro, lo que hay en nosotros, y siempre debemos analizarnos y decirle al Señor que Él nos ayude, que Él analice nuestra mente, nuestro corazón, si hay maldad que nos encamine en el camino recto, en el camino correcto. ¿El 15? Sí, el 15. ¿Sigo yo? Sí. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Obviamente todo, como decías, todo tiene consecuencias, y su propia actividad mala y su propia maldad y su propio engaño lo van a hacer caer, lo van a hacer ser destruido, porque así es. Cuando no entendemos, hay un juicio contra nosotros. ¿Sabes qué? Yo delante pensaba, esto es como, está describiendo como las consecuencias de las maldades de sus enemigos, Sí. y lo que, como el Señor lo defiende, Así es. o lo defenderá. Pensaba, claro, uno cuando está del lado de los buenos y dice, sí, ojalá que el Señor castigue a mis enemigos y porque son malos, ¿no? Pero no sea que en la vida nos convirtamos nosotros en ese malo que hace alguna maldad. Tengamos conciencia, tengamos prudencia de lo que hablamos con nuestra boca, de lo que hacemos. Tengamos cuidado de no dañar a alguien con nuestra boca, con nuestra lengua. De repente podamos ser nosotros ese malo, Piedra de tropiezo. esa piedra de tropiezo, ese, no sé cómo decirlo, ese mentiroso tal vez. Que el Señor nos proteja, el Señor nos ayude a ser siervos del Señor, a ser rectos delante del Señor, de hacer el bien, que con nuestras palabras podamos levantar al caído, que podamos darle ánimo, dar palabras de vida, no palabras de muerte, porque vemos aquí que el enemigo recibe un castigo terrible, y a lo mejor eran tiempos de guerra en ese tiempo, pero va a llegar el día que también veremos al engañador que va, el juicio final, y que claro, hay un juicio, y por eso el Señor nos advierte tanto de esto, que después de que el Señor viene a buscar a sus hijos, y que mientras, una frase muy popular que se dice, mientras hay vida hay esperanza, es porque mientras hay vida podemos tener esperanza de poder ser salvos. Ya después de la muerte hay un juicio o hay una salvación, no hay otra forma, de cambiar. No hay otra forma, y podemos haber vivido toda nuestra vida en la iglesia, pero en el último minuto de nuestra vida podemos quedarnos en esta tierra. Por eso es importante que libremos nuestra mente. El enemigo ataca mucho la mente,
El enemigo ataca mucho nuestro corazón y hay veces que no nos damos cuenta, como dices tú, cosas pequeñas que quizás son inofensivas. ¿Sabes por qué ataca la mente? Porque como soldados del Señor debemos ponernos nuestro yelmo, que es la salvación. Así es. Entonces, si no tenemos el yelmo de la salvación, el diablo va a atacar la mente. El yelmo es el casco Así del soldado. Así es. Te toca a ti. 16, versículo 16 dice: su iniquidad se volverá contra él, su violencia recaerá sobre su cabeza. Es lo mismo que estábamos hablando antes, que al final la maldad de las personas se va a volver contra él. Yo voy a querer hacer mal a alguien y ese mal me va a rebotar, porque al final es así, la ley de la siembra y la cosecha. Así es. Algunos dicen karma, El karma. pero en realidad es la ley de la siembra y la La ley, cosecha. sí. Y el último versículo que siempre termina dándonos una esperanza, dándonos una palabra de aliento ante toda esta situación. Y dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. El mío dice: alabaré al Señor por su justicia, al nombre del Señor Altísimo cantaré salmo, con exclamación. Así es, qué hermoso poder alabar conforme a su justicia. Partió, en varios salmos hemos visto lo mismo, partió: con una súplica, con un ruego, sálvame, Señor. sí, con un Dios. clamor. Y al final de este capítulo vemos que empieza a elevar una alabanza, a cantar salmo, a alabar el nombre del Señor. Porque Él es justo. Y a pesar de todos los versículos, los mentirosos que hacen maldades, que están preñados de pura maldad y dan a luz maldad, y que el Señor juzgará a los malos porque son malos y me hacen daño. Y sabemos que el Señor, en su justicia y en su misericordia, nos bendice. Y nos da una oportunidad Nos y da otra oportunidad. oportunidades y nos libra y nos defiende también. Así es. Entonces por eso debemos cantar salmos al Señor. Vamos a terminar cantando salmos al Señor. Una alabanza que teníamos. Y se me ocurre ahora. Qué bueno es alabarte, oh Jesús, y cantar a tu nombre. Qué bueno es alabarte, oh Jesús, y cantar a su nombre. Anunciar por las mañanas su misericordia, su fidelidad por las noches. Anunciar por las mañanas su misericordia, su fidelidad por las noches. Alabando al Señor en su justicia. Le damos gracias al Señor por poder estar hablando, poder estar compartiendo su palabra. Perdón todas las interrupciones con los monos chicos. Pero gracias al Señor podemos hacerlo igualmente, a pesar de todo. Y les bendecimos en gran manera. Gracias por estar con nosotros, a todos los que pudimos estar. Dios los bendiga, bendiga a sus familias y que podamos fortalecernos en su palabra, podamos esperar y confiar en que la justicia del Señor está con nosotros. Y que retomemos ánimo. Ánimo. Vemos que el Señor, a pesar de que tengamos problemas, Él nos defiende. Así es. Él nos salva, nos libra de las injusticias, de la maldad. Así que ánimo esta semana. Ayer no pudimos hacer el programa porque había alguien que se estaba haciendo más viejito. Y porque 23 años. tuvimos un desajuste de tiempo ahí, sí. Pero intentaremos hacerlo los lunes, siempre a las 6. Y eso. Nos vemos el próximo lunes. Conéctense, compartan harto. Muchas bendiciones a todos. Abrazos para todos. Coditos.